Retrato hablado de los partidos políticos. Se ha dicho que los legisladores con sus intereses partidarios, son uno de los dos causantes de que México esté estancado, casi al borde del colapso. Acuérdate que tú eres el otro culpable, porque se los permites. Son responsables directos, porque ellos, son los representantes legales del pueblo mexicano en el gobierno. Y son los encargados de procurar bienestar social en todos los sentidos. Y es por eso, que porque son parte del gobierno y no los partidos políticos, que recae en ellos la culpa de que México se encuentre en esta triste situación. Pero también, los partidos políticos tienen mucho que ver en el tipo de país que es México. Porque son los que nos recomiendan a sus candidatos. Que tal parece que con toda su ideología salen de allí, de sus partidos, altamente adiestrados en las artes de las malas prácticas y artimañas para tratar de conservar el poder. Si te describieran un partido político como una comunidad formada por tribus de salvajes que se alían con otras organizaciones para asusar a la gente menos pudiente e incitándola a la violencia contra acciones del gobierno, afectando a terceros sin que les importe cuánto daño físico o económico les causen, y fomentando el odio de los pobres contra los ricos. Y en sus campañas populistas en tiempos de elecciones te prometen que todo te lo va a regalar el gobierno. Pero que no te ofrecen reformas serias para que haya más empleos y por ende, menos pobreza. Y que después de sabotear todo lo trascendental que propone el gobierno que del cual son oposición, un ejemplo de tantos, el aeropuerto internacional de Texcoco en tiempos de Fox, tengan el descaro de decirte que el sistema neoliberal de la derecha no funciona. Que por cierto, si les preguntas qué es neoliberal, no te saben responder. Y que cuando tienen elecciones internas para escoger a su presidente, forman grupos de choque para hacerse mapacherías entre ellos mismos como elecciones amañadas, robar urnas, comprar votos, acarrear gente, hacerse chantajes con los programas sociales, etcétera, etcétera. Que son todo un costal de mañas al más puro estilo priista. ¿En quién pensarías? Y si te dijeran de otro partido que es casi lo mismo que el anterior, pero últimamente como que más discreto entre comillas, y que convencen a la gente diciendo con todo cinismo que son ellos los que tienen más experiencia para gobernar, pero lo que no te dicen, es, que tienen mucha más experiencia para robar, que eso es con lo que más se han caracterizado. ¿En quién pensarías? De los partidos chicos, da la impresión de que son de las chicas que se alquilan al mejor postor para poder subsistir. Cuando forman alianzas. Te hablan bonito. Te prometen de todo como cualquier partido populista cuando dice que el gobierno te lo debe dar todo. Para ganar más votos, se aprovechan de la necesidad e ignorancia de la gente para ofrecer lo que de antemano saben perfectamente bien que no pueden cumplir. Como por ejemplo, pena de muerte a los secuestradores, sabiendo que existen tratados internacionales en los que México se compromete a respetar la vida humana. Ese es su modus vivendi. No te ofrecen nada esencial como para que México salga adelante para ser un país de primer mundo. Y también, eso es a lo que se le llama dar a tole con el dedo. De hecho, eso es lo que dan los actuales partidos políticos, sin excepción. Hay un partido que siempre pregonó que ofrecía el cambio que necesita México para salir adelante. Desde que está en el poder, se ha caracterizado por ser un partido tibio, inepto y siempre dando bandazos. Seríamos un tanto injustos pasar por alto lo que se dijo anteriormente, de que no lo dejaban gobernar como quisiera, siempre saboteado en propuestas trascendentales por la oposición, y no mencionar las crisis externas e internas que afectaron en forma considerable a México desde que el partido tomó el poder. Atentados en Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001, narcotráfico, crisis mundial, influenza, etc. Pero su gestión dista mucho de ser el cambio que México necesita para ser un país de primer mundo. ¿En qué es distinto a su antecesor si siguen agobiando a la ciudadanía con el mismo sistema de cobrar más impuestos y aumentar el promedio de pobreza? Si antes de tener el poder, eran distintos a los que desplazaron, ahora, cada vez son más parecidos en lo mañosos y tracaleros. ¿De qué partido estamos hablando? Y con respecto a los líderes populistas que van de partido en busca del poder, y que tienen la virtud de desprestigiarlos después de haber pasado por ellos, y que se aprovechan de la necesidad económica de la gente pregonando que ellos son los únicos que pueden resolver su situación económica, y ofrecen dinero a las personas de la tercera edad, y que van a arreglar la situación del país si los eligen como presidentes, diciendo que le van a cobrar más impuestos a los ricos.
Como si México tuviera un gran porcentaje de ricos como para que de los impuestos que paguen de más, se sacaran los cientos de miles de millones de dólares que se necesitan para salir del tercer mundo. Y que se quejan de los elevados sueldos de los altos funcionarios del gobierno. Mientras que cuando ellos eran gobernantes, les pagaban a sus choferes 60,000 pesos de sueldo de aquel entonces. Imagínate, si eso ganaba el chofer, ¿cuánto ganaba el jefe? Y que critican a los del PAN de Pirurris, mientras que sus hijos, de los ex gobernantes que critican, causan escándalos en la prensa por vivir en el glamour con la vestimenta de la más cara que existe, que envidiaría cualquier artista de la pantalla grande. Y el colmo de la desfachatez. Se quejan de las mafias del gobierno, cuando ellos fueron, o son, jefes de la mafia estando en funciones como gobernantes, que se pudo constatar con la publicación de videos que mostraban a sus subalternos cómo operaban por encima de la mesa. Porque si hubiera sido por debajo de la mesa, las cámaras de video no los captarían. Nos referimos a los famosos casos de las ligas y portafolios con dinero. Y el video de un superlujoso y selecto templo de Las Vegas, en el que solo los elegidos son aceptados, de donde sus funcionarios públicos encargados de las finanzas, son devotos de la diosa Fortuna y en el que allí, fueron sorprendidos practicando su religión. Y cuando son descubiertos y asediados por la prensa que les cuestionan sus corruptelas, lo único que se limitan a responder, es un complot. Y varios casos más de corrupción, en donde violan las leyes que ellos mismos promulgan. Obstrucción de vialidades. Caso Reforma, afectando considerablemente a terceros. Etcétera, etcétera. Estos hipócritas populistas, son el tipo de gente nefasta que por décadas, tuvo el pueblo mexicano como gobernantes. Pero afortunadamente, la gente cada vez está más despierta y más consciente de cómo se las gastan estos tipos y que ya los toman por locos. Con esta descripción, ¿a quiénes les vendría el saco de los políticos que conoces? Con este ejercicio de memoria de los retratos hablados, que más directo no se pudo ser, se comprueba lo que tú ya sabías de antemano. Que tanto legisladores, los representantes del pueblo, como partidos políticos, son exactamente lo mismo, y que operan de la misma manera. Siempre generando necesidades al pueblo mexicano, dando a tole con el dedo, y ofreciendo leyes que verdaderamente sacan a México de esta situación de pobreza, a cuentagotas. Y aprovechándose de ellas, para mantenerse en el poder. Un nuevo partido político.